Buenos días a todos. Un gusto estar nuevamente en el 41º Congreso de Derecho Procesal. Un agradecimiento especial al doctor Jairo Parra Quijano y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal, quienes han logrado vencer la pandemia para poder lograr hacer esta transmisión y obviamente vía virtual este Congreso. La verdad que cuando escogí el tema de este año en el Congreso del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, pensé en el tema de la doble conformidad porque no solamente generaba un elemento particular frente a las visiones de lo que significa la implementación del derecho internacional en el derecho interno, sino porque los problemas que se presentaban resultaban complejos y llamativos ante la variedad de posiciones que obviamente teníamos dentro de nuestros estados. Y el primer problema que se presenta en el tema de la doble conformidad y que quizás llama la atención para ser tratado en este Congreso, significa efectivamente la posibilidad de entender que hay derechos fundamentales que desprenden de la Convención y que sin duda alguna el principal derecho fundamental es el derecho de defensa. Desde allí, en ese derecho de defensa estamos trabajando sobre los supuestos de esclarecer y determinar que uno de los grandes derechos que tiene el defendido es poder recurrir efectivamente la decisión. Y cuando nosotros veíamos este elemento particular dentro de la Convención, entendíamos que frente a las decisiones de la Corte Interamericana, pues se generaba una ruptura en torno a los elementos que permitían esta clase de recurso o esta clase de derecho a recurrir frente a las decisiones de los aforados que eran tramitadas en única instancia. Desde ese punto de vista, Colombia tiene un sistema judicial establecido y jerarquizado que pertenece también a un debido proceso judicial, que asegura también la preexistencia de un juez natural que tiene como vocación cumplir otro de los principios convencionales, que significa hablar del principio de legalidad también en materia de juez, el principio del procedimiento establecido como las reglas que se pueden generar en torno a la forma como puede uno acudir vía procesal a regular estos derechos. Desde allí es indiscutible que cuando nosotros trabajamos sobre estos conceptos, podemos entender que el derecho a recurrir es un derecho que efectivamente tiene elementos que debemos trabajar sobre la esfera de garantizar en términos generales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha trabajado, digamos, en un núcleo fuerte, no solamente el elemento del derecho a recurrir, sino analizó de manera particular, en algunas ocasiones, el derecho a recurrir en el caso de los aforados y en particular una sentencia del año 2014, que es caso Surinam-Liancat, terminó generando una violación a un derecho fundamental en un caso de un juzgamiento de un aforado que no tuvo la posibilidad de realizar el recurso o de interponer el recurso correspondiente. Y entonces empezamos a ver cómo en este concepto de doble conformidad podemos decir nosotros que efectivamente estamos llegando a un nivel en donde analizando la situación de Colombia y la jurisdicción de Colombia, la Corte Suprema de Justicia desde antaño estableció el principio de única instancia para los aforados. Y sobre esos supuestos, creemos nosotros que esa única instancia estaba garantizando uno de los principios fundamentales también que se tenían en torno a estos elementos y significaba, sin lugar a dudas, mirar la estructuración de esta jerarquía máxima, dándole la posibilidad de que los aforados fueran investigados y juzgados por el máximo tribunal y por un número plural de magistrados. Desde allí estamos entonces observando que Colombia acogió el protocolo número 7 de Derechos Humanos de la Convención Europea, donde podemos establecer que muchos de los países europeos tienen este mismo sistema y podemos mencionar el caso España. Desde ese contexto, podíamos decir que se estaba cumpliendo con un estándar de derechos humanos frente a la tipificación del proceso de única instancia en la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, ante la oleada de manifestaciones en torno a la necesidad de establecer este primer elemento del derecho a recurrir, pues obviamente la Corte Constitucional se ocupa de este punto años atrás y hay sentencias importantes, 2009, 2011, 2013, que significan indiscutiblemente la aceptación de que el derecho a recurrir es un derecho fundamental y que es un derecho convencional. Pero la misma Corte Constitucional advierte en esas sentencias, que fueron sentencias que marcaron una línea jurisprudencial importante, que no puede generarse ese derecho a recurrir sin haber una legislación que prevea no solamente el procedimiento a seguir, sino cómo está establecido ese derecho. Y digamos que en ese contexto también debemos observar que la misma convención, la misma Corte Interamericana, ha marcado unos hitos fundamentales como garantía de ese derecho. Y como garantía de ese derecho, la Corte Interamericana nos dice efectivamente que ese derecho debe ser garantizado a través de un recurso vertical. Es decir, la verticalidad significa que va a ser un superior jerárquico el que pueda encontrar la forma de revisar esa decisión de primera instancia. Y entonces aquí no simplemente es conceder un recurso por concederlo, sino que efectivamente estamos trabajando con un recurso que garantiza una revisión y por eso se hace una revisión de un superior. Este hecho solamente ponía en aprietos, obviamente, la posibilidad de que en la Corte Suprema de Justicia, que es órgano de cierre, máximo órgano jurisdiccional, pudiera generarse un recurso de estas características. Sobre esos supuestos, la misma Corte Constitucional reclama entonces la necesidad de una legislación que prevea efectivamente esta posibilidad y la prevea dentro del contexto particular de la exigibilidad de una segunda instancia con todas sus garantías. La Corte Constitucional hasta el año 2014, y me refiero hasta la decisión de marzo del 2020, antes de la decisión de marzo del 2020, solamente entonces prevé la posibilidad de entender este como un derecho fundamental, pero la necesidad también de que se legisle por parte del órgano encargado para efectos de que efectivamente pudiera trabajarse en consonancia con los requisitos que exige no solo la Corte Interamericana, sino el derecho fundamental al derecho a recurrir. Allí, entonces, tenemos un elemento esencial, y el elemento esencial es que hasta el año 2020, enero del 2020, la Corte Constitucional sigue de manera permanente reiterando la necesidad de una legislación. No obstante, en ese interregno que efectivamente teníamos, la Corte Constitucional logra que se legisle por lo menos en el año 2018 parcialmente para los nuevos casos, una sala de instrucción y una sala de juzgamiento que se hace a través de un acto legislativo y que efectivamente prevé que a partir del 2018 los casos que asuma la Corte tengan una sala de instrucción y una sala de juzgamiento, pero en el mismo órgano que es la Corte Suprema de Justicia. Y en el 2018 se crea efectivamente la Sala de Instrucción y Juzgamiento que ha tomado los casos desde ese momento. Pero, ¿qué pasaba con los casos anteriores? Los casos anteriores indiscutiblemente quedaron en firme, los casos anteriores cobraron el efecto de cosa juzgada, material, los casos anteriores significaron haber tenido una serie de condenas que se profirieron en estas circunstancias de única instancia y por lo tanto esas sentencias estaban en firme. En el caso de Arias, que se conoce como el caso Arias, este año la Corte Constitucional rompe ese paradigma y rompe ese paradigma sobre el supuesto particular de que efectivamente debe aceptarse la decisión de la Corte Interamericana y en particular el caso Surinam sobre el supuesto de que es un derecho fundamental y que ese derecho fundamental debe primar frente a los procesos. Y la discusión entonces aquí gira en torno a elementos que ya habían sido reconocidos, que sí es un derecho fundamental, pero gira en torno a dos elementos que para mí son fundamentales y que hacen parte de ese debido proceso judicial que no podemos perder de vista en torno a también otras violaciones que se pueden generar con esta modificación, digamos, inmediata de la Corte Constitucional, desconociendo inclusive sentencias anteriores.
y es el principio de legalidad y el principio de juez natural. Cuando nosotros hablamos sobre estos supuestos del entendimiento de lo que significa la doble conformidad, la Corte Constitucional llegó a decir que iban a revisarse que iba a revisarse la sentencia en el caso Arias, porque el señor tenía derecho al hacerse obligatoria la decisión de Surinam de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que desde ese punto de vista era necesario que se tramitara un recurso y que se le diera lugar al recurso y al derecho a recurrir a la decisión que se había proferido en el año 2014, inclusive frente al caso Arias en particular. Y fíjense cómo esto nos genera también una ruptura, y una ruptura que debemos analizar desde el contexto también de las otras garantías y del debido proceso. Ya hemos dicho que el derecho a recurrir es una garantía convencional, pero también hay otros derechos, y es el derecho también al debido proceso, el derecho también que tienen las víctimas a conocer y a acceder a la justicia en base a la reglamentación vigente para el momento en que se concurre a la justicia, la posibilidad de que se tramite un recurso con una ley que establezca los procedimientos de manera previa y que sobre esos supuestos también hay efectos que considero yo constituyen derechos fundamentales, como es el efecto de cosa juzgada. Una sentencia que quedó en firme desde el año 2014, pues cobra efectos de cosa juzgada material, la Corte Constitucional lo reconoce, y desde ese supuesto afirma que la sentencia de Arias está en firme, es decir, es y tiene el efecto de cosa juzgada material. Y aquí surge el primer problema. El primer problema es cómo tramitar un recurso rompiendo toda la tradición y rompiendo toda la estructuración de las decisiones jurisdiccionales. Cómo tramitar un recurso, repito, en una sentencia que quedó en firme y que la misma Corte Constitucional acepta que quedó en firme. 2. ¿Qué procedimiento darle a la sentencia o al derecho a recurrir a esa sentencia? Y 3. ¿Cuáles son las garantías de las otras partes también para participar en ese debate? Y sobre esos supuestos, digamos que también creemos que con la decisión de la Corte Constitucional se dejó de mirar aspectos fundamentales del debido proceso y desde ese punto de vista debería haber mantenido la misma posición de antaño sobre la necesidad de legislar en elementos particulares para el trámite de ese recurso. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional en mi criterio y que considero muy peligroso? Considero que abre la compuerta a que una decisión con efecto de cosa juzgada material, es decir, una decisión ejecutoriada, se pueda realizar una revisión. Y la pregunta es: ¿la revisión sobre qué? Revisión sobre una decisión que quedó en firme. ¿Hasta dónde tiene posibilidad la Corte, hoy en día Suprema de Justicia, de revisar aspectos formales, aspectos materiales, aspectos de fondo, debate de prueba? ¿Y cómo lo va a hacer? Digamos que el ensamble que hace la Corte Constitucional, que vulnera también el principio de legalidad en el sentido de homológuese a un recurso de revisión, tiene fallas fundamentales en el contexto del trámite mismo de la acción de revisión. La Corte Suprema ha ido adelantando en ese tema y concedió un recurso de apelación o tramitó a través de un recurso de apelación, pero el tema del recurso de apelación es que también intervienen otros sujetos o pueden intervenir otros sujetos del proceso. Sin tener trámite, en mi criterio, se está violando el principio de legalidad frente al acceso y entonces ha construido la Corte un procedimiento ad hoc, lo cual también es muy sui generis para poder tramitar ese recurso. Y eso significa también violar normas y derechos fundamentales dentro de un Estado que indiscutiblemente es un Estado de derecho. Desde allí, entonces, tenemos que decir que no solamente ese problema ya se subsanó de esa manera que en nuestro criterio no es acertada, no puede ser acertada en un Estado eminentemente legalista desde el punto de vista del procedimiento, del juez natural, del derecho a tener un principio de legalidad cumplido, artículo 29 de la Constitución, sino que también se genera un segundo debate a través de una decisión que sale hace 15 días con ponencia del magistrado Luis Antonio Hernández, quien, entre otras, siempre fue consecuente y negó la posibilidad de un recurso hasta la decisión de la Corte Constitucional
de un recurso en sentencias de esta naturaleza. Sin embargo, frente a la petición de una persona que fue condenada en el año 2014 también, en única instancia, aplica el principio de igualdad y considera, fíjense esto, en esta sentencia que es muy llamativo, que se tiene plazo para las personas que tuvieron condena en única instancia, que tuvieron condena en única instancia, hasta noviembre de este año para interponer el recurso y para que la Corte tramite. No solamente el término que se da es un término que obviamente se acomoda a las nuevas circunstancias, pero es un término que no está legislado, es un término que no aparece en ningún régimen procesal. Es un término que genera, estamos hablando de agosto de este año, de la sentencia del doctor Luis Antonio Hernández, con el principio de igualdad, que es un principio también y un derecho constitucional y convencional, pues amplía la posibilidad a las personas que fueron sentenciadas bajo esta modalidad en única instancia hasta noviembre de este año. Preguntas entonces surgen muchísimas. Decimos que hay un estudio de la Corte Suprema de que más o menos 39 casos pueden ser objeto de este recurso, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cuál es la base y el fundamento legal y el fundamento inclusive convencional para el establecimiento de un procedimiento de esta naturaleza? ¿Cómo vamos a garantizar que este establecimiento, que está violando garantías y derechos humanos fundamentales también de las víctimas, porque voy a contar aquí casos como los casos de parapolítica, los casos de asesinato, los casos de masacre con parapolítica, que pueden estar algunos de ellos involucrados en este trámite? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué significa que la víctima tenga que nuevamente recurrir a la justicia para obtener ese acceso no solamente frente a un recurso improvisado, frente a un recurso sin trámite legal, frente a un recurso con un solo fundamento que puede ser válido desde el punto de vista del derecho de la doble conformidad, pero que niega otros derechos? Y entonces empezamos a preguntarnos sobre este supuesto perfectamente, la bipolaridad en esta última decisión, que comprende no solamente negar el artículo 29 frente al principio de legalidad, frente a la necesidad de que exista un juez preexistente, de que también se tramite dentro de un procedimiento establecido, sino lo que ya es más grave, los derechos de las víctimas. No hay legislación salvo la legislación del 2018 que incluye instrucción y juzgamiento, por lo tanto el trámite es diferentísimo, no es homologable desde este punto de vista la legislación del 2018. Se debería pensar entonces en la necesidad urgente de una legislación para evitar mayores sorprendimientos, mayores violaciones, mayores complicaciones y complejidades en torno al trámite efectivo y al trámite de este posible recurso o de esta posible decisión. Pero lo que se me sigue siendo incomprensible es cómo aplicarle una posibilidad de revisión a una decisión que confirma a la Corte Constitucional tiene el efecto de cosa juzgada material. La cosa juzgada material también es un principio de seguridad jurídica en un Estado de Derecho. La cosa juzgada material también implica que estamos trabajando en torno a la garantía de derechos y de principios que están establecidos en materia procesal. Y esto lleva entonces al cuestionamiento final, para ir cerrando esta ponencia, que llevaría a repensar cómo con esta decisión también se afecta el concepto de cosa juzgada material y cómo frente a estos elementos la producción de jurisprudencia internacional que indiscutiblemente nos obliga, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro del sistema regional al cual pertenecemos, también nos permitiría empezar a cuestionarnos si es necesario establecer alguna revisión a estos principios materiales y formales del efecto de la cosa juzgada en materia procesal, o si habrá excepciones que podrán entender también que puedan revivirse sentencias posteriormente por decisiones tan importantes de la Corte Interamericana, pero obviamente que han sido proferidas en múltiples casos con respecto a múltiples países y con respecto a circunstancias diferentes, eventualmente. Y para cerrar, quisiera simplemente recordar que el tema de la única instancia como garantía, entre otras, de juicio para determinados sujetos frente a ese fuero, frente a esa consideración subjetiva especial, sigue funcionando en España bajo la égida de la Convención Europea. Tenemos un caso que es el caso Pris,
que efectivamente genera la no revisión de una sentencia a pesar de haberse involucrado la violación de derechos fundamentales en este mismo contexto, y no la genera porque la encuentra acertada desde el prisma de la Convención Europea y del protocolo, en donde se genera una excepción máxima al derecho a recurrir cuando se dice con un estándar de derechos humanos que efectivamente la Corte Suprema de Justicia, siendo el mayor órgano, brinda las mejores condiciones para revisar y para proferir una sentencia en única instancia, siendo una excepción a tener la doble instancia. Por esa razón, culmino aquí dándole las gracias por estar nuevamente en este Congreso y agradeciendo a todos ustedes su presencia. Muchas gracias.